Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la historia genética de la desigualdad. Sí. El doctor Lagüesa Fox, un experto mundial de ADN antiguo, ha sacado su nuevo libro, Desigualdad, una historia genética. Y nos dice que descendemos de aquellos que practicaron la desigualdad. Es- Esa es su tesis de su libro. Vamos a ver. La paleogenética, la disciplina que recupera y analiza genomas antiguos, ha revolucionado nuestra comprensión del pasado. Gracias a esta ciencia, los investigadores han entendido el impacto de las migraciones registradas hace miles de años y lo han encontrado en los restos de los individuos de esos pueblos. Es un rompecabezas de una complejidad enorme, pero que es fascinante y nos habla sobre los orígenes del hombre moderno. Las migraciones y los encuentros entre las distintas poblaciones asentadas en la misma tierra, probablemente con asociaciones sociales dispares y lenguajes mutuamente ininteligibles el uno con el otro, posibilitaron la aparición de las diferentes fuentes de desigualdad. La gente que tiene otro idioma distinto, ¿no? Ahí aparece ya la desigualdad. Aparece también en la forma como se organizan, ¿no? En tribus, en ciudades, en estado. Solamente puede haber civilización donde hay una polis. Los que no viven en polis son bárbaros. Eso es lo que eh, abonó al terreno de la desigualdad. Y eso es lo que cuentan las marcas genéticas impresas en los esqueletos anónimos que se han encontrado. Hay episodios de desigualdad donde intervienen sociedades avanzadas respecto a sociedades más tradicionales, hombres sobre mujeres o grupos con innovaciones tecnológicas como la domesticación del caballo sobre los que no usaban animales para energía agrícola, para la energía de sus campos agrícolas, ¿no? La energía muscular de los animales. Solamente usaban la energía muscular propia del humano, pero no usaban caballos. Y hay una desigualdad ahí. Y aparecen los genes. Y esto ocurre de manera reiterada y se constata por los cambios de ancestralidad en los genomas de las personas implicadas en estos movimientos. O sea, se ha encontrado eso, se ha encontrado que un grupo poblacional desplazó a otro grupo poblacional y eran justamente los tipos que iban a caballo y arrasaban con todo, ¿no? Han encontrado eso. Han encontrado también otras cosas, ¿no? Otras cosas que no se explican bien, o que no quieren explicarlo bien. Eh, mm, Porque sería muy chocante, ¿no? De eso también vamos a hablar, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, han podido encontrar eso, ¿no? Los datos que han rastreado los orígenes de un problema que se está disparando en el presente. O sea, una sociedad superior a una inferior. ¿Qué significa? A esto podemos llegar ahora, cuando se creen humanos en heptoválvulas, ¿m? En úteros artificiales. Puede que sea que ellos creen esos humanos, las élites, y esos humanos terminen reemplazando genéticamente a nosotros los humanos auténticos, los originales. O sea, va a pasar lo mismo que pasó hace mucho tiempo, pero con tecnología. Van a catalizar todos esos procesos. Verás, durante el periodo comprendido entre los años 2400 y los años 2000 antes de Cristo, recuerda que en el año 2250 es el Megalayense, el linaje neolítico masculino de la península ibérica, proveniente de grupos de la Europa central, fue sustituido por los llamados Yamnayas, las poblaciones de las estepas del este del continente. O sea, los rubios de la estepa de Ucrania, las estepas de Ucrania y alrededores. Estos grupos reemplazaron al linaje masculino, que era el linaje europeo, netamente europeo. Los reemplazaron completamente. Y ya no hay ningún descendiente de estos varones campesinos de Neolítico en la generación posterior. Solamente son de los jinetes que vinieron de las estepas, la descendencia que apareció. En otras palabras, sustituyeron a todos los hombres, pero a las mujeres no las sustituyeron. Los migrantes dejaron sin posibilidad de descendencia a los varones locales.
Fue un proceso que se manifiesta en una sólida e indubitable desigualdad, ¿no? El acceso a una familia. Esa es la desigualdad, el acceso a la familia. ¿Qué más es la desigualdad? El acceso a la transacción comercial, al comercio. Esa es la desigualdad. Cuando te exigieron que des el hombro, eso originó una desigualdad entre los que podían entrar, se habían dado el hombro, y los que no podían entrar a los centros comerciales, sí rechazaban dar el hombro. Es una desigualdad. Y eso es solo el inicio. Si vienen cosas peores. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esta violencia estuvo articulada? Cuando llegan a Iberia, los nómadas de las estepas llevan 500 años cruzando Europa, donde sí dejaron signos de masacres y muertes terribles. Habían domesticado el caballo, por lo que tenían mayor movilidad, además de que andar a caballo y con lanzas y espadas era un arma poderosa. No obstante, en la península ibérica su aparición no aparece muy disruptiva desde el punto de vista arqueológico. Hay que pensar en los procesos complejos que a veces necesitan algún tipo de estructuración social para llevarse a cabo y que pueden provocar desde episodios de violencia hasta episodios de convivencia. El vínculo entre desigualdad y agresividad es bastante delgado, bastante tenue, pero no es improbable. En el Pleistoceno, en el Pleistoceno medio, o sea, hace 100.000 años por ahí, ya hay evidencias de agresión y es posible que este fuera uno de los mecanismos para asentar episodios de desigualdad, las evidencias de agresión. Y esto se puede ver en los genes. Bueno, ahí están las evidencias de agresión. En la cima de los huesos de Atapuerca se han documentado una veintena de cráneos reventados de hombres y mujeres adultos, de jóvenes y hasta de niños, que habitaron ese lugar hace 400.000 años. Desde el punto de vista del registro paleontológico, hay evidencias de violencia antes del Neolítico y luego momentos en los que la desigualdad se incrementa más fácilmente. Por ejemplo, en el desarrollo de la agricultura que provocó que las poblaciones acumulasen excesos y controlasen recursos, y cuando aparecen las sociedades palatinas o los reinos de la Edad de Bronce. Ahí aparece eso, o sea, el exceso, los recursos, la acumulación y los principados, ¿no? Los reinos de la Edad de Bronce. Ahí aparece también esta desigualdad. Sobre el caso concreto del poblamiento de la península ibérica, otro estudio reciente ha identificado migraciones a principios de la Edad de Hierro y aún quedan interrogantes. La parte más antigua es un misterio. El genoma humano moderno más antiguo que tenemos en Iberia es un individuo de hace 18.000 años, hallado en la cueva de El Mirón. Hay genomas neandertales, pero nada entre ellos y este sujeto del Mirón. El Paleolítico Superior, ¿m? En la península ibérica, fue un momento en el cual este lugar fue un refugio probable durante el último máximo glaciar. El último máximo glaciar es entre 26.500 y 19.000 años. Ya hemos hablado de esto al hablar de Bering. Y ahora es crucial para comprender el poblamiento de esta época en Europa, que tiene ¿m? Muchos cambios de ancestralidad, ¿no? Un cambio de ancestralidad es cuando todos los descendientes ya no son los descendientes de la generación anterior, sino que aparece un nuevo retador, un nuevo factor, y aparecen ya otro linaje de descendientes. ¿No? Digamos que haces una línea genética de toda tu familia, y tienes los huesos todavía, ¿no? Desde el siglo XVI hasta ahora, y te das cuenta de que hay un hijo, un descendiente por ahí, uno de esos miembros de esas generaciones, que no tiene nada que ver con la genética del padre. Sin embargo, es parte de la misma familia. Ya, eso se llama un cambio de ancestralidad. Cambio de ancestralidad es cuando la generación siguiente no tiene nada que ver con los genomas de la generación anterior. Entró alguien y reemplazó a la generación anterior. Sobre todo, eso sucede en linajes, sobre todo masculinos. Más pasa eso, linajes masculinos, ¿no? Viene otro grupo de varones y toma todo el control, ¿no?
Eso también hemos hablado aquí, en Radio Política. En Centroamérica se daba cada rato, pero ¿cómo se llama ese lugar? Europa Central. Ahí se daba cada rato. Cada, ¿cada cuánto? Cada 2000 años, por ahí va. No, pero cada 2000, cada 3000 años se daba un cambio de ancestralidad. Venía otro grupo y todos los descendientes se descendían de otras personas, ¿no? Los descendientes del nuevo grupo descendían solamente de un varón que venía de un sitio muy anterior, ¿no? Que había formado su tribu tipo Abraham y había venido y su tribu había venido y había tomado el control y había reemplazado a todos los varones, ¿no? El otro que viene después desciende de tres varones distintos, descienden de tres varones distintos, que también formaron una confederación hace mucho tiempo y vinieron después a tomar el control de esa zona, ¿no? Y eso también hemos hablado aquí, en Radio Política, en un video muy anterior, lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Son varios los videos. Ya, bueno, entonces hay pocos datos genéticos publicados en los últimos 2000 años. Ya, El, Aquí también se abordan temas evolutivos como la herencia de la riqueza, la herencia de la riqueza, fenómeno que se observa en los ajuares de las necrópolis, en el abismal diferencia entre los objetos que acompañaron los enterramientos de los miembros de la élite y de la gente común, o también el sesgo de género, según el cual los hombres y las mujeres no contribuyeron por igual a las poblaciones mixtas actuales. También hay factores que son la patrilocalidad. Y esto también hemos hablado aquí, la patrilocalidad, una estrategia de apareamiento según la cual los varones forman clanes patrilineales y se desplazan menos que las mujeres. El varón se queda en su tierra y la mujer es la que tiene que ir de su aldea o de su villa a la aldea o villa del varón. Entonces, esa es la patrilocalidad. También existe la poliginia, que es una práctica que consiste en que un hombre puede tener varias mujeres, es decir, un harem. Esa es la poliginia. Existe la patrilocalidad y la poliginia. Entonces, esto se puede ver a través de los genes. ¿Como qué casos? Como el caso de Gengis Khan. Tanto él como sus descendientes tuvieron numerosas esposas y descendientes, ¿sí? Gengis Khan pues tuvo pues, infinidad de mujeres, infinidad de esposas. Era el Khan, pues era Gengis Khan. Un estudio del año 2003 descubrió que una combinación de marcadores genéticos del cromosoma Y solo presente en los varones, se encontraba en 16 millones de asiáticos, de varones asiáticos. Cuando circunscribieron el análisis a la zona que ocupó el Imperio Mongol, el linaje estaba presente en el 8% de los varones. O sea, eran descendientes del Genghis Khan. Imagínate, o sea, tener una marca en 8% de la descendencia ahora en el pleno siglo XXI. Dejar tantos descendientes, el 8%, ¿no? O sea, 8 de cada 100 descendían de Genghis Khan. El cromosoma paterno, que se transmite de padres a hijos, es el que más ha sufrido por culpa de la desigualdad, ¿sí? Pero también el que ha contribuido en mayor porcentaje a las poblaciones mixtas actuales. En Norteamérica, por ejemplo, cuando se han analizado genomas enteros, se ha visto que los afroamericanos tienen de promedio un 24% de genes europeos. La cuarta parte de los genes de un afro norteamericano es europeo. La cuarta parte. Esa es la marca genética de la conquista iniciada en el siglo XVI, ¿no? O sea, o del negocio iniciado en el siglo XVI. En algunos casos, el 90% del cromosoma Y, del cromosoma masculino, es europeo, mientras que el ADN mitocondrial, el ADN femenino, es afroamericano. Ahí se puede notar, o sea, aquí está, es europeo, ¿no? En el 90%, ¿no? El 90% tienen cromosoma, pues, europeo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? 90%. Imagino que para estos grupos representa una herencia problemática, porque proviene de episodios de dominación social. ¿No? Pero esto quizás será peor. Aquí puedes ver a la gente agolpada en el Neolítico. ¿No? Son huesos.
de gente de una aldea que los han masacrado ahí hace miles de años, en la época de las aldeas. Todavía no había reinos, nada de eso, había aldeas de esa época. Ya hemos hablado de eso, ¿no? De vamos al campo, que dijo Caín a Abel, ¿no? Que significaba hacer esto. Esto significaba vamos al campo en la, en el idioma, en las frases, en los usos del lenguaje neolítico. En su ensayo de este investigador del cual estamos hablando, discurren los datos, discurren los hechos sobre Tutankamón, el arquero de Amesbury, que es un arquero francés que aparece en Stonehenge, en la época de Stonehenge aparece ese arquero, en la misma Stonehenge, pero cuando se le hace el análisis de ese arquero, se dan cuenta de que es de origen de los Alpes franceses. También se habla de la princesa de El Argar, la princesa de El Argar. También hemos hablado de esta civilización, ¿no? Entonces, así podemos ver este tema de la desigualdad, ¿no? Es un fenómeno prevalente en el pasado que ha modelado los genomas de la población actual a través de esa desigualdad. Los que estamos aquí somos descendientes de los que practicaron esa desigualdad. Episodios en el pasado se han resuelto a través de guerras, revoluciones o catástrofes naturales, pero no sabemos si son consecuencia de la propia desigualdad. Lo que está claro es que el nivel actual no es bueno, el nivel actual de desigualdad no es bueno para la estabilidad del sistema. ¿M? ¿Y cómo harán las élites cuando esto se acelere? Cuando se polaricen más los niveles de desigualdad, pues las élites ya saben lo que van a hacer. Y de eso también hablamos aquí en Real Biopolítica. Están usando la tecnología para eso. Y ya la están usando, ya están dentro de muchos aquí que dieron el hombro. Si bien hace poco, más de una década, era impensable una riada de estudios genéticos tan revolucionarios, a corto plazo quizás se desarrolle el mismo investigador que ha hecho este libro, te está diciendo, ¿no? El mismo científico te está diciendo, ¿no? Que el investigador no considera que a corto plazo se vaya a desarrollar una nueva tecnología que vuelva a cambiarlo todo. Bueno, eso es lo que él no considera que aparezca una nueva tecnología que vaya a cambiar todo. Y voy a decir la frase, si bien hace poco, más de una década, era impensable una riada de estudios genéticos tan revolucionarios, el investigador no considera que a corto plazo se vaya a desarrollar una nueva tecnología que vuelva a cambiarlo todo. Claro. Y la pregunta es, ¿y a mediano plazo? Esa parte faltó decir, que a mediano plazo quizás haya así una nueva tecnología que vaya a cambiarlo todo. Aquí estamos hablando de la tecnología que están empezando a usar, que están empezando a investigar, a desarrollar. Claro que puede cambiarlo todo, pero no a corto plazo. Pero sí, lo que no se dice, lo que se evita decir, es que sí puede ser a mediano plazo, con la Agenda 2030 o la Agenda 2050, la cual puedes entender más si entras a Real Biopolítica, nuestra página. Vas a encontrar este, como tarjetas, como fotos con texto, con un texto, ¿no? Que hacen alusión a un artículo, una columna de opinión de gente informada. Y ellos hablan de que, ¿no? Ya encontré unas columnas que hablan de que al 2050 puede empezar a suceder todo esto, a desencadenarse todo. Claro, con ayuda de la tecnología, pero el primer paso es al 2030. Después viene el 2050. Por eso tienen su agenda 2030, con la cual muchos no quieren chocar. Bueno, ahora hay algunas investigaciones que se acercan a estudiar los genomas de 1000 individuos en el futuro, o quizás hay alguno de 10.000 individuos. ¿M? O sea, están esperando a ver esa investigación. Van a investigar el genoma de 1000 individuos o 10.000 individuos en el futuro. ¿Por qué harían eso? Porque quieren ver qué pasó con el experimento que han hecho cuando diste el hombro. Quieren sacar una muestra. Según eso, las élites decidirán, pero necesitan su muestra. De eso también hemos hablado acá y no podemos ahondar mucho porque nos censuran el canal.
En cualquier caso, el límite siempre va a ser la presencia de restos humanos. Por mucho que en lugares como Atapuerca ya se haya logrado recuperar ADN del sedimento e identificar individuos sin la presencia de sus huesos. ¿M? ADN sedimentario. Lo que hace falta es una mejor integración con otras fuentes y disciplinas que investiguen el pasado. La genética observa cosas, pero después hay que volver a mirar el registro arqueológico. Se requiere una visión multidisciplinar que todavía existe, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer aquí en Radio Política. Te hablo del tema, te lo explico y también te coloco otros datos más para poderle dar mejor forma a la investigación, un mejor contexto. Y como ves, tiene mucha lógica. Entonces, esa es la historia genética de la desigualdad. Existe, en los genes aparece toda esta historia genética. Y hemos hablado también de eso en otro vídeo. En Europa pasaba también lo mismo, en la época neolítica, una población reemplazaba a otra población. Y eso fue ¿cuándo fue? Fue hace unos 3.000, sí, unos 3.000 años, pues, 3.000 y tanto de años. Y justamente ahora se ha cumplido otro lapso más en el cual por lo general aparece un cambio de ancestralidad, un recambio genético poblacional. Eso pasó en Europa hace varias veces y también pasó en otras partes del mundo, ¿no? Pero pasó más o menos con una etapa de 3.000 a 2.000 años. Cada 2.000 años venía un recambio genético. La genética de la siguiente población, ya, de la siguiente generación ya no era la misma. Había otro factor que, abor- que, que tomaba todo, ¿no? Y justamente ahora ya se han cumplido otros 2.000 o 2.300, 2.500 años de este recambio genético. Puedes entrar a la política y lo vas a encontrar. Y justamente viene otro recambio genético, pero ¿cómo se hará? ¿Mm? ¿Cómo se hace cuando se trata con el ganado? Cuando ya ese ganado no te es útil y quieres cambiarlo por un ganado que tú crees genéticamente. Esterilizas al ganado que ya no te es útil. Y ese es el recambio genético. ¿Sí? Bueno, bueno, puede ser un poco chocante lo que digo, ¿no? Pero acá tienes nuestras redes, puedes encontrar ahí la información. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.